Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites después de todo este tiempo juntarnos, Señor, porque tú quieres hablarnos este tiempo, esta noche. Gracias por tu palabra perfecta, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por esta semana que nos has guardado, por este día de Shabbat que también nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, eres tú tan perfecto, Padre, que no se te ha escapado ningún detalle. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, por sus discípulos. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que comprendiésemos tu palabra, para que seas tú quien nos des ese secreto que tú quieres mostrarnos ahora, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado tu camino, quien es Yeshua, y el cual es nuestro modelo a seguir. Y gracias, Señor, porque tú en todo esto te glorificas y te haces grande, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Háblanos ahora y que sea tu espíritu guiándonos esta noche. En el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor, gracias. Amén. Amén. Esta noche quiero aprovechar el tema. Bueno, Giovanni hoy día habló un poco sobre el día del trabajo, ¿no? Y es el día del trabajo. Entonces, hay una broma que hago con un hermano, ¿ya? Este, que es que decimos entre nosotros, ¿no? El 1 de mayo es el día de la persona bajo el acta. Entonces, es curioso porque, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver una celebración así con esta parte del acta, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que comprender de que el trabajo que tenemos aquí en la Tierra, todo tipo de trabajo que genera alguna riqueza en esta Tierra, es un trabajo que está eh, con fines a algo físico, ¿no? Cuando el hombre lo trabaja. Pero cuando el Hijo de Dios lo trabaja es para bendición. Esa es una diferencia, ¿no? El hombre trabaja y vas a ver personas que han dedicado toda su vida al trabajo y luego ves o sea que de viejitos no saben en qué gastar su dinero porque han tenido de todo y ya no saben en qué gastar. Y yo me acuerdo que una vez un tío mío que tenía mucho dinero, me acuerdo que él me invitaba a su casa, a mi familia, ¿no? Nos invitaba a su casa a almorzar. Y cada vez que yo iba, me acuerdo muy bien de que él sacaba las mejores comidas, nos invitaba a lo mejor. Y eso de lo cual estoy muy agradecido, ¿no? Pero me acuerdo de que después de la comida, él se sentía solo, pues, ¿no? Se sentía bastante solo. Entonces, yo como sobrino, pues, ¿no? Me acercaba a tío, no esté solo. Y él manifestaba digamos que su soledad. Y todo lo que trabajó, y porque no dejaba de trabajar, y él falleció a los 92 años, y hasta su último día de vida trabajó. Entonces, eh, digamos que todo lo que él trabajó no llevó a nada, ¿no? No llevó a ninguna eh, eternidad. Todo su trabajo fue dentro del polvo. Y efectivamente, posterior a ello, pude conocer a un hermano que este hombre en sí bueno, trabaja, ¿no? Tiene su tipo de trabajo, pero recibe más que nada una pensión de dinero. Él ya es viejito, ¿no? Pero él manifiesta una soledad tremenda, a tal punto de que eh, verdaderamente uno se conmueve por cómo vive. Pero uno dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo tanto dinero, teniendo tantas riquezas en el mundo, digamos, puede ser, puede que se sienta solo,
que no tenga realmente amigos. Y es que ese es el destino muchas veces de las personas que no tienen al Señor, pero tienen riquezas. Soledad, falta de amigos, o una vida solitaria, una vida llena de tristezas. Eso es lo que va detrás, ¿no? De las riquezas. Yo por ahí leí a un pastor, ¿no? Que decía lo siguiente, ¿no? Este, lo bueno de las riquezas es que cuando no las tienes, te das cuenta que nunca las necesitaste. Lo que solo necesitabas era a Cristo. Entonces, el hecho de las riquezas a una persona puede darle una seguridad, puede darle un entendimiento de paz durante un tiempo, pero se le acaba la paz. Actualmente muchas personas están desesperadas con que si va a salir o no Castillo, pues, ¿no? Yo le decía a un hermano, ¿no? Le decía lo siguiente: yo voy a votar por el cual el Señor se va a glorificar más, pues. Entonces, y también veíamos el tema de que si el Evangelio ha avanzado de esta forma con nosotros en ese tiempo, ¿no? Y ahora es necesario que salga al mundo, quizás eso es algo que el Señor está permitiendo para que los discípulos tengamos que irnos a otros lados del mundo para predicar su palabra. Entonces, si se viene un exilio para el Perú, vendría para ese punto, ¿no? No vendría para un mal de las personas, ¿no? Vendría para que el evangelio llegue a otros lados. Entonces, viendo el tema de las riquezas y el trabajo de las personas, muchos no entienden el propósito de las riquezas. Y yo me acuerdo muy bien que la semana pasada fue, pues, ¿no? Una hermana preguntó, ¿no? Sobre el diezmo y las ofrendas. Cuando hay un temor del diezmo, cuando hay un temor de dar tu dinero, y por lo que uno ve en televisión a esos pastores que realmente hacen mucho daño a sus ovejas, ¿no? Les exige un dinero del cual muchas veces ellos ni siquiera tienen, ¿no? Y son avergonzados algunos si es que no participan del diezmo, de la ofrenda. Bueno, el tema es que si uno trabaja y no entiende para qué trabaja en cualquier lugar, va a sufrir. Un hijo de Dios va a sufrir. Es como, por ejemplo, a un pez que nada en el agua, ¿verdad? Póngale a nadar en un jugo de naranja. ¿Cómo va a estar ese pez? Intoxicado, mal, pues, ¿no? A un pez póngale a nadar en una gaseosa, peor todavía. Entonces, el tema no es que nade, pues, ¿no? O sea, no, el tema no es que no nade, sino el tema es que el lugar donde está tiene que fluir como en agua, tiene que estar conectado al agua. Entonces, si uno está en el trabajo, si uno está en cualquier circunstancia, tiene que recordar y tener siempre presente que el propósito de ese trabajo son los discípulos. Hay casos, claro, que, por ejemplo, Shir Hadash, que nos dedicamos más al tema de lo audiovisual, ¿no? De la producción en este sentido, nos dedicamos más a esto, ¿no? Que es un caso más. Y como Rolando también, por ejemplo, que tiene, digamos que en sí un ministerio, ¿no? Algo que tiene un trabajo de esa forma. Pero en el caso del trabajo formal aquí en el mundo, el tema va más allá del dinero, pues. Y eso lo sabemos nosotros. El tema va más allá de todo el bien que podamos conseguir en este mundo. Y justamente es ahí donde muchas personas se pierden, porque a través del trabajo que no han entendido para qué es, han obtenido las riquezas de este mundo y se ha perdido, se ha alejado. Conversaba con una hermana, unos hermanos ayer, y estábamos conversando al respecto, ¿no? De que qué pasaría si Dios, digamos que digamos que en el caso del hijo pródigo, en el caso del hijo pródigo, ¿qué pasaría si el padre le dice al hijo, no vayas, no experimentes qué es estar lejos de mí, ¿no? El hijo tenía que experimentar qué es estar fuera, ¿no? Tenía que experimentar qué es estar lejos del padre
y sufrir ahí. ¿Dónde el hijo está bien? El hijo está bien en el padre. Con el padre está bien. Separado del padre no. Entonces, las riquezas a las personas a veces lo llevan lejos y sufren, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿cómo se sentirían ustedes separados del Dios? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Se imaginarían cómo se sentirían realmente ahora que ya han pasado varios años, quizás, de que hemos nacido nuevos, meses, quizás? ¿Cómo se sentirían? ¿Quisieran volver a estar en ese estado, separados de Dios? Entonces, uno se pone a pensar y digo, particularmente yo no quisiera, ya no me veo ya. Ya no me veo atrás haciendo lo que yo antes hacía, ¿no? No, ya no me veo así. Pero es necesario entenderlo, entender de que el trabajo en este tiempo, en esta vida, no nos puede separar del Padre. No nos puede llevar a un pensamiento de afán y de trabajo por cualquier cosa menos por el Evangelio. Entonces, como ya sabemos y ya lo hemos hablado mucho entre nosotros, el propósito de los trabajos es por los discípulos, por los encuentros, porque Dios pone encuentros en todos lados. El trabajo de Cristina sirve porque ahí llegaron las discípulas. Rolando tiene un trabajo también y ahí llegan los discípulos. Entonces, el propósito es definitivamente los discípulos. Pero cuando el hijo no entiende el propósito va a sufrir. Y va a estar como el pez que nada en la gaseosa, el pez que nada en el jugo. No va a poder respirar bien, no es su ambiente. Pero alguien que entiende va a poder nadar, hacer correctamente todas las cosas, va a ver claro, va a saber cómo reaccionar, está curtido, ¿sabe? Por eso mismo, el momento en que nosotros hemos recibido al Señor, le hemos recibido no para que digamos, que nos vaya bien en su trabajo o nuestros planes, sino le hemos recibido más bien para que Él destruya nuestros planes. Y entonces ahí entramos en el tema del trabajo, porque muchas veces Dios nos ha sacado de ese pensamiento, de ese enredo que teníamos, lleno de planes infructuosos, lleno de pensamientos vanos, para que se manifieste posteriormente el verdadero plan de Dios en nuestras vidas. Y en ese sentido, podemos asegurar de que vemos atrás, ya no quisiéramos volver a ese ritmo de vida anterior. No quisiéramos tampoco volver a a entrar a un ritmo de vida separados del Padre. Por eso el afán de las riquezas, que es el producto del trabajo de muchas personas, enloquece bueno, a los que no son hijos de Dios, los enloquece. No saben vivir fuera de eso. Yo me acuerdo muy bien que una persona a quien yo conozco de cerca, ¿no? Y el cual conocía la palabra, me decía, ¿no? Que cuando él viajó y se fue a un país, se fue a otro país, este hermano lo que pasó fue lo siguiente, que se perdió en todo lo que es el afán del trabajo, a tal punto que dejó los estudios, dejó otros estudios, dejó de congregar, él inclusive enseñaba la palabra en el país donde estaba él, enseñaba la palabra y dejó todo eso. ¿Y por qué lo dejó? Por el afán de las riquezas, por el trabajo. Y encima se enredó en negocios que no eran correctos. Y con todo ese dinero, miren qué curioso, con todo ese dinero que él había conseguido de todo ese plan separado de Dios, llega a Lima y le roban. Le roban más de 600.000, eran como $600.000 creo. Y le roban todo. Todo ese dinero le roban. Entonces, él desesperado entró en depresión, pues. Todo lo que había trabajado esos años por las puras. Entonces, cuando me cuenta, yo le digo, bueno, ¿qué esperabas? Tú no fuiste a... El Señor no te había enviado a Argentina para que lucres. El Señor te había enviado a ese país para que tú puedas dar la palabra.
y tú le estuviste dando, pero el afán de las riquezas te ahogó. No esperes conseguir nada de ese dinero otra vez. Me dijo, sí, pero era bastante dinero, pudo haber sido para la obra. No, Dios no necesita tu dinero, le dije. Lo que necesita es que tú estés dispuesto a dar la palabra. Entonces, como ese afán, ese ritmo de vida realmente satura a muchas personas, satura de dar la palabra, hace que las personas no miren correctamente el propósito aquí en la tierra. Y como experiencia se los digo, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo, no tenía tiempo para, o sea, dando clases en el colegio me refiero, con la justa me veían los hermanitos. Por eso yo decidí salir, no continuar este año. Entonces, el Señor es el que nos va a sostener. Y el motivo por el cual la gente celebra, mm, no, no hay un razonamiento espiritual en ello. El cual se celebra o por qué una persona debería celebrar o no el Día del Trabajador. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿cuándo nació los trabajadores? ¿En qué momento los trabajadores se formaron? ¿Cuándo comenzaron a trabajar? Pregunta para ustedes, para el público. ¿Cuándo empezaron a trabajar los trabajadores? Me permite, hermano, leyendo Adelante. la palabra de Dios, ahí encuentro que Dios lo puso a Adán a trabajar. Antes que venga el pecado, lo puso a trabajar en el jardín. La referencia ahí, no había pecado todavía, no había caído, estaba recién creadito y Dios lo puso a trabajar en el jardín. Y él estaba poniendo los nombres de los animalitos, una orden ahí. Ya estaba trabajando. Entonces, creo que una enseñanza ahí, como usted estaba explicando, hermano, que estaba él obedeciendo a Dios, estaba en comunión con el Padre. Así es. El primer trabajo lo tuvo Adán, ¿no? El primer trabajo aquí en la tierra lo tuvo Adán, cuando Dios le ordenó a hacer todo eso. Pero aquí vamos a leer unos versículos para entender el punto. Y es correcto, Rolando. El primer trabajo lo tuvo Adán. Y ahí es donde yo quiero entrar, ¿no? En ese tema. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos, Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versículos. El versículo 1, ¿ok? 4 capítulo, versículo 1. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Escuchen bien esta parte. El reposo de nuestro Señor va más allá de lo que pueda descansar nuestras manos. Se dan cuenta, no es un reposo físico, es un reposo espiritual, es el reposo del Señor. Pero el trabajo en esta tierra, ¿ok? Tiene un reposo también espiritual, que es práctico, ¿no? Con el cual Dios nos enseña el reposo que es espiritual. Entonces,
El día que nosotros comenzamos a seguir al Mesías, es el día en que nosotros dejamos nuestra obra, porque ahora seguimos la obra del Mesías. Eso quiero que profundicemos ahí, ¿ok? Primero esa parte. Todo aquel que cree en el Mesías, todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? En Yeshua, debe entrar en ese reposo. Entonces, este reposo que el Hijo de Dios entra, ¿qué involucra? Reposo para nuestras almas, reposo para nuestro cansancio. ¿Y cansancio de qué? De nuestro plan, de nuestra obra. Entonces, miren, el entrar en el reposo de Cristo es entrar en ese reposo de nuestras obras, en el cual nosotros ya no hacemos nuestra obra, sino hacemos la obra del Señor. La obra del Señor involucra lo siguiente: la cruz para entrar a esa obra y en adelante caminar por fe. Eso representa la cruz, eso representa el reposo. Sin el sacrificio del Mesías y su resurrección no hay reposo para nosotros, no puede existir. Entonces, el entrar en la obra del Mesías es morir a nosotros mismos. Entrar en el reposo del Mesías es reposar de nuestra vida. Ya no podemos avanzar nosotros. Si antes éramos trabajadores, ¿ok? De nuestros planes, ahora el trabajo que tenemos, ¿de qué es? ¿De qué sirve? Ahora el trabajo que tenemos es el trabajo ya no del hombre, sino del Señor, el cual nos ha mostrado los campos blancos para que nos acerquemos y recojamos las mías. Dice el Señor, mira los campos que están blancos. O sea, es entrar en su obra. Es entrar en su obra. Y cuando entramos en su obra, no podemos entrar en su obra y mantener nuestra obra anterior, nuestro plan anterior, porque nos vamos a cansar, no vamos a encontrar un concilio entre ambos y vamos a comenzar a caminar en desesperación. Es terrible. ¿Por qué? Porque primero, no vamos a permitir que se manifieste el Mesías correctamente. ¿A qué me refiero? Cuando digamos que trabajas o entras a un trabajo, ¿no? Y no entras en pos de los discípulos, sino que entras por el cumplimiento de tu plan, entonces ahí nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, nos vamos a estresar. Sí, ojo, si fuese nuestro plan terrenal, me refiero. Pero si ya nuestro corazón está alineado a la palabra y entendemos que estamos aquí en la tierra para ser discípulos, el trabajo que tenemos aquí en la tierra se cumple correctamente. ¿Cómo? Se cumple correctamente cuando damos y entendemos que donde estemos tenemos que dar la palabra. Eso es lo curioso, porque en muchas iglesias no se entiende esta parte y se vive separado el trabajo de la congregación. Se vive separado tu vida de hijo de Dios de la congregación o de la fe, ¿no? Se vive separado eso, se vive separado eso. Y posteriormente podemos entender de que van a sufrir muchos de ellos. No van a entender qué pasa en las circunstancias. Hace poco me escribió justo un amigo, me escribió, oye Aarón, ¿cómo estás, hermano? Que no sabe conciliar. Él está trabajando, miren, él trabaja en el hospital reparando maquinarias, ¿ya? En hospitales, en Sabogal, donde llega mucha gente enferma. Entonces, miren lo que me dice, o sea, y quiero que piensen ustedes qué es lo que ustedes hubiesen dicho, ¿ya? Este hermano me cuenta lo siguiente, y encima está escrito como quizás se lo muestro. Dice, hermano, yo veo a la gente en el hospital, en las filas con su oxígeno. Yo digo, wow, entonces debes compartir la palabra. Yo dentro de mí pensaba eso, y no sé qué hacer.
Yo estoy orando al Señor para que ya no trabaje ahí, porque es muy peligroso. Ay, Señor, yo estaba, de verdad estaba muy decepcionado porque él era un amigo de la universidad, que inclusive hemos compartido mucho tiempo juntos, compartiendo, evangelizando, evangelizando propiamente en la universidad. Y entonces me respondió de esa forma y dije, ay, Señor, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Me dice que a veces que él ora, ¿no? Él ora sí por las personas enfermas ahí, ¿no? Pero él no sabe cómo reaccionar. Entonces yo me pongo a pensar, Dios, o sea, un hijo de Dios que esté en el campo de desastre y no sabe qué hacer, no ha entendido su plan en la tierra. No he entendido. Y eso a mí me chocó. Me chocó porque dije, este hombre, y encima su pastor también oraba para que él le cambie de trabajo. Ojo, su pastor también oraba por eso. Yo dije, ay, Dios mío, qué cosa. ¿Cómo puede ser posible que pase esto? Que un hijo de Dios no entienda el propósito por el cual está en ese lugar. Entonces yo le dije, no, hermano, yo dije, ándate, ármate de valor y toma las fuerzas del Mesías y dale ánimos a esas personas que están muriendo. Dios te ha puesto ahí para que puedas dar la palabra, hermano. No tengas miedo, el Señor está contigo. Y bueno, entonces me dices, bueno, hermano, sí, vamos a ver qué hace el Señor. Porque la verdad yo estoy muy, o sea, estoy con miedo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pasó eso. Y o sea, él, ¿qué es lo que hace? ¿No? Él tiene inclusive tiempo como para estar con los trabajadores, digamos que con la gente del hospital, mientras está actualizando las computadoras, ¿no? Mientras está pasando todo ese proceso. Pero, o sea, no entendió, pues. Su trabajo está desconectado del Evangelio. Su vida en sí no está no está conectada de la palabra. Y yo le digo esto que no solamente pasa eh, digamos que personas X, ¿no? Congregaciones enteras oran para que se vaya el COVID. Congregaciones enteras oran para que el COVID se vaya. Y otros oran específicamente para que no pase, ¿no? El COVID en sus familias. Pero Dios sabe lo que permite en cada casa, Dios sabe lo que permite en cada congregación. Y por eso Dios coloca a sus hijos en diferentes tipos de trabajos para que pueda ser manifestada la verdad. Pero ¿de qué sirve una persona que no conecta su trabajo al Evangelio? ¿Para qué Dios lo quiere llevar ahí? ¿No? Algunos me dijeron, no es para generar riquezas nomás, hermano, y estoy acá, y para la obra. Y yo le dije, hermano, Dios no necesita tus riquezas. Dios te la puede dar, te la puede aparecer en la puerta de tu casa sin que te des cuenta. Entonces, no se trata en sí de, de no trabajar, ¿no? Es dejar tu plan dentro de lo que estás haciendo para enterarte y conocer qué es lo que Dios está queriendo que hagas tú en donde Dios te había puesto, donde tú has estado años quizás, y para que entiendas qué es lo que Dios quiere, ¿no? Eh, Yo conozco unas hermanitas que salieron, pues, o sea, ellos pertenecían y trabajaban dentro de casinos, ¿ya? Pero Dios las sacó a todas esas hermanitas las sacó de ahí. De alguna u otra forma Dios las sacó de ahí y las puso a trabajar en aquello que es correcto, ¿no? En cosas correctas. Y hasta una hermana que está trabajando con ¿cómo se llama esto? Con, pruebas de COVID, está trabajando con las pruebas de COVID, esta queda la palabra cuando se va, ¿no? Cuando va a hacer las pruebas, está dando la palabra. O sea, qué preciso, ¿no? O sea, cuando alguien entiende su función aquí en la tierra, todos los trabajos son los medios para el Evangelio. No se detiene la obra y el Evangelio avanza. Pero cuando un hijo de Dios no entiende su propósito aquí en la tierra, conecta su plan a su trabajo y el Evangelio se detiene en su vida. El Evangelio en la vida de todos va a seguir avanzando, pero no se va a ver un avance en la vida de esa persona. Yo me acuerdo, dentro de mis amigos con quien yo siempre paraba, cómo mis amigos de verdad me llevaban ventaja, pues, ¿no? Años en la congregación, y,
Y la verdad es que cuando ellos entraron en el ritmo de vida de una persona de este mundo, ¿no? Se desconectaron del Evangelio, pues, del Mesías. Y eso a mí me entristeció bastante. Ver cómo mis amigos con quien yo paraba, ¿no? Que dábamos la palabra, supuestamente, desconectados del Evangelio. Entonces, el trabajo no puede estar conectado al hombre. El Evangelio debe estar conectado en el hombre. O sea, el Evangelio a través del hombre tiene que estar conectado al trabajo que estamos haciendo. Y estar atentos con los ojos abiertos, los oídos espirituales también abiertos, para ver qué es lo que quiere Dios. Ver a través de los ojos del Mesías. Ver a través de sus ojos es la clave. Entender de que a través del Mesías es que tenemos nosotros la verdadera orientación. Dice la palabra que el Espíritu es nuestra guía. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo es nuestra guía. ¿Para qué? Para hacer lo que tengamos que hacer en esta tierra de acuerdo a la voluntad del Padre. Otros amigos me decían, Aarón, ya de una vez, ya te han ofrecido para que te vayas por allá a otros lados, para que emigres, porque no se sabe la situación. Yo le dije, aguántate un toque. Le dije, si el Señor me quiere acá, acá me quedo. Si el Señor no me quiere acá, por más que me quiera quedar, me va a tener que sacar. Entonces, estas personas ya han hecho sus planes para irse a otros países. Ya han hecho sus planes para irse a otros países. Entonces, creyentes, ¿ah? Creyentes. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Eh, como la forma como esas personas quieren continuar su plan es de una forma con sus fuerzas, no han entendido el propósito de Dios. Entonces, claro está que ellos entendieron de que si Dios ha abierto una puerta, tienen que pasar por ahí. Entonces, eso sí es correcto, ¿no? Si Dios les abre la puerta para viajar, es correcto eso. Pero tienen que entender para qué están viajando. Si un hijo de Dios viaja al extranjero, ¿para qué es? ¿No? Nuestro hermano Rolando va a ver a su mamita, ¿no? Cada vez que viaja al extranjero y es una bendición para su mami. Imagínate, pues llega tu hijito llega su hijo, ¿no? Para estar con su mamá, pues es una alegría, eso es algo muy bueno, porque también ahí se da la palabra, ¿verdad? Pero cuando una persona lo conecta digamos que a la perpetuidad de su plan, o que su plan continúe y que avance, entonces pierde el tiempo realmente, pierde el tiempo. Un ejercicio matemático sencillo. ¿Cuántas horas tiene un día? A ver, para los hermanos matemáticos. ¿Cuántas horas tiene un día? Tiene 24 horas. ¿Verdad, hermanita Flor? Horas, ¿no? De las cuales el ser humano, ¿cuántas duerme? 8 debería dormir, ¿no? Debería dormir 8. 8. Así es. Entonces, 24 menos 8, Rolando, ¿cuánto es? 16. ¿Ok? 8 de dormir. 16. ¿De quedan 16 horas? De los cuales, 16 horas, 2 horas son 3 horas de comer más o menos, ¿sí o no? En las que comes. Una hora del desayuno, una hora del almuerzo, una hora de la cena. 3 horas, ¿no? Entonces 16 menos 3, ¿cuántas horas quedan? 13. ¿Cuántas horas uno está, digamos que ocupa en otras cosas, ¿no? Que no sea, bueno, un trabajo, a veces 8 horas, ¿no? 8 horas trabajando, un ejemplo. 13 menos 8 queda 5. 5. 5. Muy bien, hermana, muy bien. 5 horas quedan, ¿verdad? De las cuales, ¿cuántas horas pasan en el Facebook? O en las redes sociales. Pero ya no. ¿Se dan cuenta? O sea, si nos... Ahorita en la noche a leer lo que usted manda ahí. Ah, ya. Para dormir. Netflix, ahora es Netflix.
El Netflix, ¿no? El Netflix. Ah, no Es veo, que Manny. Delfín, Delfín. es justo a eso voy, ¿no? Este, Al hermano que hace en las reuniones. Pongo ahí en mi cama al costado y estoy escuchando y ya me duermo. entonces hay personas que ocupan, que le quedan 2 horas, 3 horas al día, ¿ok? Entonces, esas matemáticas nos sirven para ver cuántas horas realmente tenemos para dar la palabra, para recibir a los discípulos, ¿no? Para ver qué hacemos con los discípulos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante porque nos damos cuenta de que son horas nomás. O sea, si decimos que tenemos días, es mucho. Por eso el tiempo es corto, pues. El tiempo es corto para dar el Evangelio. Y tenemos que realmente ponernos en pensamiento de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿A qué estamos dedicándonos? Por eso el trabajo no se puede desconectar del Evangelio. El desayuno tampoco se puede desconectar del Evangelio. Ni tampoco el almuerzo ni la cena. Hay hermanos que lo conectan con la palabra, pues como por ejemplo, que invitan precisamente a un almuerzo para dar la palabra, para que se comparte el Evangelio. Invitan a un desayuno o una cena para que se comparta la palabra y eso es un tiempo aprovechado. Luego un tiempo de conversación de la palabra y así hay bastante, ese es el tiempo que uno ocupa. Pero si uno está dedicado a su plan, entonces ahí pierde la oportunidad de que el Señor se glorifique. Ahí uno pierde la oportunidad de que realmente Dios te use, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que tus 8 horas de trabajo, o a veces son más, a veces son menos, estén conectadas a tu plan. Ya no puede ser en un hijo de Dios. Ya no puede ser. El hijo de Dios, esas 8 horas, claro que va a dar un testimonio tremendo, porque tiene que trabajar como si trabajara para Dios, eso está escrito, ¿no? Pero tiene que llegar a un punto de aprovechar bien el tiempo y cada cosa que uno haga conectarlo al Evangelio. Ahora, por ejemplo, yo trabajo con las redes sociales, ¿no? No quiere decir de que o sea, de que es malo el Facebook, ¿no? Él no es para nada, o sea, si uno lo usa para el evangelio, que todo sirve, pues, ¿no? Otro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Roland, lo que hace es juntar a su gente a través inclusive del Netflix. Y eso es un secreto que no, bueno, no es secreto ahí en su casa, ¿no? Oh, Que los atrae primero por ahí en el tiempo de que digamos que comparten, ¿no? Dan la palabra ahí pues también. O sea, aprovecha todo. Por eso lo mismo. cita a Netflix o hay una conexión en el Netflix para agregar A ver, Netflix. Rolando, explica por favor. Bueno, gracias a Dios que, bueno, gracias por la oportunidad, es una bendición compartir lo que hace Dios, el Espíritu Santo, porque yo veo que es el Espíritu Santo, lo que es una casa de misión y las puertas están abiertas, el costado y el frente siempre están abiertas. Y yo me siento ahí y viene una visita, por ejemplo, el muchacho que vende caramelo, un ejemplo. Él viene, y yo sé que él viene por su pan diario, pero le invito, hermano, un momento para ver la palabra, unos 3 minutos, 5 minutos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y ver la palabra de Dios. Y así obviamente lo que visitan. A veces yo estoy ocupado haciendo otra cosa, pero yo sé que estoy en el tiempo de Dios. Yo estoy en mi tarea, viene alguien y yo tengo que detener lo que estoy haciendo porque es el tiempo de Dios. Pasa en ese tiempo, en el caso de Netflix, ya son las 6 de la tarde, la persona ya acabó el día, el trabajo ya acabó, la mayoría de gente va a descansar a partir de las 7 o 8 de la noche. Por el Netflix le pongo algo con base en la palabra de Dios. Por ejemplo, el cuarto de guerra, por decir. El cuarto de guerra se trata de una persona africana que Ajá. ella oraba y la persona tiene algo de la palabra de Dios, les pongo esa película y hay constantemente mensajes o hago la resurrección, el Risen, otro. Siempre hay algo, en el caso de YouTube también, alguna música. Durante el día, cuando viene durante el día, no le pongo Netflix, le digo, estamos durante el día, solamente podemos escuchar canciones y canciones de la palabra de Dios. Entonces, excesivamente lo que quería compartir.
Le pongo las canciones y ellos oyen ya, y el mensaje está en la canción. La palabra de Dios dice, claro, háblense entre ustedes con salmos, con alabanzas. Dice la palabra. Por ejemplo, quería contarte tempranito una que sucedió. Según yo estoy escuchando música, pero de repente viene un muchacho, podía dejarlo ahí, que vea la música, pero él sabía que tenía que compartir algo con ese muchacho, algo agregado. Entonces puse a un lado mi plan y más bien puse la atención a esa persona. A veces uno quiere ir lejos, pero Dios le pone personas al frente a uno. Y ahí cuando se cumple, dentro y fuera de tiempo, porque no es mi tiempo, sino el tiempo de Dios. Entonces, si una persona, hay que tengo que entenderlo. Porque no es un asunto de ir lejos de buscar. Las personas que vienen a nuestra vida, al frente de nosotros, ya es una bendición. El que vende las frutas. Es bueno tener, siempre el Espíritu Santo me dice, debe tener en tu bolsa una Biblia o algo mío para darle de la palabra de Dios. Pero cuando ellos están viendo, yo tengo un regalo para ustedes, una Biblia, les puedo regalar una Biblia. Mientras tengan la Biblia, ya están viendo y les comparto ahora la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Toda nuestra vida debe estar siempre algo de Dios con nosotros, para que cuando viene alguien al frente de nosotros, deben conocerlo a nosotros, deben conocer como alguien que quiere conectar. Sabiduría de Dios necesitamos para conectar algo de Dios con ellos. Gracias, hermanito, por la oportunidad. Sí, es importante conectar todo a todo nuestro Gloria a tiempo Dios, y estar hermanito. conectados. Efectivamente, hermano. Gloria a Dios por lo que, cómo Dios te usa rolando con tus chicos. Y no, siempre lo digo, pues, ¿no? Siempre lo digo. En ese tiempo yo puedo ver, ¿no? De que es definitivamente cómo Dios puede trabajar de diferentes formas. Algunos no van a escuchar, o van a escuchar y se van a apartar, pero aquellos que son del Señor van a quedar, van a permanecer. Y ahí tienes unos muchachos, pues, no todo este que quedan, pues. Por eso yo me alegro también por ellos. Y los que se van con una semilla. Así es. Entonces, eso ya es el trabajo de nuestro Padre. Como Rolando dice, ¿no? Apunta arriba, ¿por qué? Porque no es el trabajo de Rolando, pues. Eso es lo que el Señor está haciendo a través de Rolando. Entonces, yo me alegro también por ello, ¿no? Dedicar nuestro tiempo a eso es el mejor, ¿cómo decirlo? Es la mejor inversión de tiempo, ¿no? Por eso, el momento en que uno sale de su plan, sale de su obra y reposa en el Mesías, comienza verdaderamente la verdadera obra, ¿no? Comienza la obra del Señor en nuestras vidas. Yo me acuerdo de que yo me acuerdo muy bien, tenía 24 años, ¿ya? Y yo le decía a los hermanos, a mis hermanos en ese tiempo, ¿no? Y le decía, mira, la edad, la Biblia está los levitas, los que son sacerdotes en el templo, en el momento, en el tiempo de que había templo, ¿no? Del Señor. Los levitas eran los encargados de ministrar delante de Dios y ellos empezaban a los 25 años, ¿no? Entonces yo estaba por cumplir 25. Entonces yo me sentía como que en la presión, ¿no? Decía, uy, este es el año, pues, ¿no? Entonces yo, desde ese entonces, yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo solo quiero hacer aquello que tú quieres que yo haga. Yo no quiero dedicar mi tiempo a lo de este mundo, sino a lo que tú quieres. Y así apareció Shir Hadash, y así aparecieron los discípulos. Y es justamente ese es el tema, ¿no? Ahí está el reposo. Y eso es lo que quiero oír. Y eso creo que es lo que el Señor me pone, ¿no? Que veamos. El reposo ahí está, que es el Mesías, ¿no? Y el Mesías te invita de una forma con mucho amor y te dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Ve? Te hace una invitación a entrar a su reposo. Y ahí está el reposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? Tiene que pensar o tiene que escuchar la voz de su pastor, que es Jesucristo, y decir, Señor, yo quiero entrar a tu reposo. Y el que entra a su reposo, el Señor te hace ver algo importante. ¿Quieres entrar a mi reposo, hijo, hija mía? Te muestra la cruz y te dice, deja acá todo en la cruz. Deja todo tus planes ahí.
y yo te daré los míos, para que tú puedas ponerlos por obra aquí en la tierra. ¿Se imaginan esa invitación? Esa invitación, qué tremenda que es. Deja todas tus cargas, hijo, en la cruz. Deja todo, todo, todo. Y yo haré la obra. Y yo te daré lo que tienes que hacer aquí en la tierra. Sí, estamos llamados a hacer algo aquí en la tierra. Definitivamente, no para estar ociosos, ¿no? Estamos aquí en la tierra para anunciar su evangelio. Y si Dios nos coloca habilidades en ciertos trabajos, capacidades para avanzar en otros trabajos, entonces tenemos que ser los hijos representativos de nuestro Padre ahí. Y esa es la clave, hermanos. Ahí está el reposo y el Señor nos dice, ven a mi reposo, ven a mi reposo. Y está en nosotros el querer ir al reposo del Señor. Está en nosotros el querer ir. Por eso, esta invitación, hermanos, es para todos nosotros. Si todavía estamos en nuestro trabajo, recuerden que nuestro Padre, con mucho amor, nuestro Señor Yeshua, con mucho amor, nos dice, ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, si estás agobiado, afanado, ven a mí y deja todas tus cargas en la cruz. Déjalo ahí. Yo te daré mi reposo. Entonces, entrar en el trabajo del Señor es entrar en su reposo. Eso es lo precioso. Entrar en el reposo del Mesías. Ahí, créanme, o créanle al Señor, que no cabe dudas de victoria tras victoria del Mesías, de los planes de Él en nuestras vidas. A tal punto de que nos sorprendemos, yo me sorprendo mucho, la verdad, de cómo uno realmente, cuando ha dejado tantas cosas por el Señor, uno dice, wow, Padre, de verdad, si no hubiese dejado todo esto, Señor, y si tú no me hubieses invitado a tu reposo, yo estaría con cuántas cosas en la cabeza, enfermedades y otras cosas. Un amigo me decía, ya, un amigo del colegio, me dice, ah, Sorón, yo no sé cómo tú puedes estar tan tranquilo, me dice, por lo de Castillo, pues, ¿no? Yo me río nomás, pues, yo le comparto memes, todo eso, ¿no? Y yo me río nomás porque él está angustiado realmente, está angustiado. Porque su empresa está basada en muchas cosas o sea, muchos, contrataciones de otras empresas, ¿no? O sea, depende mucho del gobierno que entra para prevalecer acá en Perú. Entonces, si entra ese personaje, pues lo más probable es que esa empresa se vaya. Entonces, eh, él estaba angustiado terriblemente, estaba triste, ¿no? Y encima está digamos que le ha venido ansiedad, con un problema en el corazón. Le ha venido un problema en el corazón. Entonces, eh, me dice, ah, Sobrón, ¿cómo puedes estar tranquilo? Y yo le dije, mi paz no está en si entra o no Castillo, le dije. Yo descanso en el Señor. Él sabe lo mejor para mí. Entonces él me dice siempre, ¿no? Me dice, ora por mí, pues. Ora por mí. Para que esté tranquilo. Entonces, oro yo por él, obviamente, porque es alguien que yo quiero mucho. Pero después de todo, ¿no? Se nota que si uno no tiene fe en descansar en el Señor, no va a poder encontrar el reposo. Y hay muchos cristianos, amigos nuestros, hermanos nuestros, de que no entran en ese reposo, porque todavía no conectan su trabajo con el Evangelio. Entienden el por qué trabajan, piensan que es solamente para sustento. Por eso les animo, hermanos, a que yo sé que ustedes ya han entrado en el reposo del Mesías, y si han entrado realmente, manifiesten a otras personas para que ellos puedan conocer ese reposo que es tremendo. Que ellos puedan realmente ver al Mesías a través de ustedes dando esa invitación.
diciendo, ven, descansa, hijo, hermano mío, descansa en el Señor. Ahí está nuestra clave. Si somos esa fuente de ríos de agua viva, es para que las personas beban de esa agua y se sacien la sed. Así que hermanos, de aquí en adelante les digo, ¿no? No dejen sus planes, sus cargas, aquello que les sacude en la cruz. Y después también, después que dejan todo en la cruz, hermanos, se van a dar cuenta de que son más ligeritos. Se quita todas las cosas en los hombros. Eso también me ha pasado, pues. Se lo digo por testimonio, pues, ¿no? También me ha pasado porque, yo, como, mi excusa era de que yo soy el que vive con mis padres, ¿no? Y mi hermano está, fuera, entonces yo soy un poco el que vela por ellos. Mi excusa era, uy, todo sobre mí, ¿no? Pero hasta que el Señor me dio con palo, pues. Hasta que me hizo entender, no depende de ti. Y entonces el Señor comenzó a proveer y a proveer a la casa de tal forma de que estábamos bien en la casa. Entonces no dependía de mí nunca, dependía de Él. Entonces mi afán desapareció. Y poco a poco fue bajando ese estado, ¿no? De preocupación. Hasta que entendí, ¿no? Hasta que entendí ya completamente. Y ya, bueno, pues no ahora, y inclusive se han abierto otras puertas para más cosas. Y el Señor es el que te tiene que ordenar. Y siempre te va a llevar a dejar sus cargas al reposo del Mesías. Siempre a sus pies. Siempre te va a dejar deja todo ahí. Deja todo ahí. Así como imagínese esto. Imagínese un bebé cargado en tus brazos. ¿Qué preocupación tiene? Ninguna preocupación. Así tenemos que estar todo el tiempo. Como un bebito acurrucado en el pecho del padre o de la madre. Cuando yo dormía con mi perrito, de chiquito, cuando era mi perro chiquito, ahora es un manganzón, él dormía encima de mí, pues, ¿no? Y ahora quiere hacer siempre lo mismo. Hasta de grande uno tiene que hacer también lo mismo, ¿no? Entender de que es interesantísimo, ¿no? Que su pensamiento de seguridad, conformidad, no está ya el perro ahora es más grande, ahora es más independiente, ahora duerme en el piso. No, siempre quiere estar en los brazos de su padre porque ahí se siente bien. Entonces, eso también es para nosotros, ¿no? Hasta de grandes, no importa, esa enseñanza el Señor nos pone, o pone ahí, porque recuerden que los seres animales, las plantas, toda la creación sirve para que el Evangelio sea predicado. Y por eso mismo Dios me ha dado ese perro, para que pueda yo entender cómo es depender de un padre, ¿no? Del mismo modo nos coloca en situaciones distintas para poder comprender. Yo me quedo con algo ya para terminar de lo que dijo Giovanni hoy día en la mañana, ¿no? Después de la multiplicación de los panes, imagínense ver la multiplicación de los panes y de los peces. Ver en tus manos cómo se multiplicaba el pan. Y al día siguiente preocuparte de que ya no hay pan. ¿Se imaginan eso? Entonces el Mesías le dice, ¿no? ¿Cómo no creéis? ¿Cómo no creen ustedes? O sea, ¿han visto ya la mano de Dios? Confíen, crean en el Señor. Caminemos en ello. Acordémonos siempre de aquellas grandes proezas de nuestro Padre y confiemos en que todo está bien en sus manos. Todo está bien en sus manos. Nada se le ha escapado. No, que Aarón debió quedarse más tiempo chimbote. No, nada se le ha escapado a nuestro Padre. Por eso nuestra confianza está en lo que Él ya hizo y Él ya descansó de su obra. ¿Qué nos vamos a preocupar entonces nosotros? Si Él ya está descansando de su obra, ¿qué nos vamos a preocupar nosotros? Ya no hay por qué preocuparnos. Él ya descansó, Él ya está... Él contempló la obra y dijo todo es perfecto y gran manera. Si Él ya lo dijo siendo el creador del todo,
¿por qué nosotros nos preocuparíamos y dijésemos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, confiemos en el Señor y caminemos en pos de lo que ya ha hecho, que es perfecto. Conectemos donde estemos nuestros trabajos al Evangelio y no perdamos el tiempo en aquello que sea nuestro plan. Dejémoslos en la cruz y abracemos aquello que es del Padre, para que seamos realmente testimonio aquí en la tierra. Amén, hermanos míos. Sí, hermanitos, la verdad es que Amén. yo estoy muy contento, hermanos. Es un doble amén ese, es un doble amén. Yo estoy muy contento porque efectivamente hay discípulos que cada vez más están eh, creciendo y eso les digo, ¿no? El temor a perder tu plan cada vez más se está perdiendo y están abrazando más el plan de Dios y eso me alegra mucho. Me alegra mucho porque sé que ese testimonio va a servir para más discípulos que van a venir después. Y cada cosa que ustedes hagan, hermanos, van a ser testimonios para otros discípulos que van a escuchar el Evangelio después. Por eso actúen por fe. Miren a aquellos que van a ir o sea, detrás de ustedes hay otros discípulos que van a aparecer. Y detrás de esos discípulos hay otros discípulos. Así que eh, no nos desviemos del propósito aquí en la tierra y avancemos en pos de ello. Con fe, con fe, Eso es, hermanita, con fe, porque sin con fe fe. nada sirve. Pues imagínese, pues, caminar así. Sí, creo en Dios, pero ¿tiene fe? Alguito nomás. No puede, ¿de qué sirve? Eso no sirve de nada. Exacto. Sí, Exacto, porque hermano. ahorita cuando hace de la política que hablan, ¿no? Que Castillo, que por él no vamos a ir a esto y lo otro. Yo les digo, no, le digo, ¿por qué son pesimistas? Tienen que tener ánimo de que no va a ser así, le digo, porque no dice que la palabra tiene poder cuando tú hablas, ¿no? Entonces yo le digo, no, hay que tener fe de que no va a ser así, que va a mejorar, le digo, entre con quien entre, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por los otros, ¿no? La fe, hay que tener fe, le digo, a veces hablan pues, bastante en la política, ¿no? Sí. Entonces ahorita, qué Eh, asociar a la gente con Castillo, de verdad, a veces que si entra que vamos a ir a no, que esto, que lo otro, empiezan a hablar así, ¿no? Y otros dicen, yo ni muerta votaría por Keiko. Son ah, cosas de verdad que yo solo escucho, ¿no? Y bueno, digo, cada uno con su posición. Así es, hermano. bueno, hermanitos. Gracias al Señor por este tiempo. Si alguien tiene algo más para compartir, algún testimonio, algo que decir, hermanos, alguna pregunta también. Voy a compartir, hermano, si pudiera un momentito. Dale, dale, dale. Es necesario para nosotros oír la palabra de fe a través de otro hermano. A veces uno no tiene muchas cosas en la cabeza, pero es necesario que uno lo oiga de su hermano. Porque cuando lo oye su hermano, uno tiene la oportunidad de pensar lo que está diciendo. Cuando uno habla uno mismo, no piensa a veces mucho en lo que está diciendo. Cuando lo oye de otro hermano, puede evaluar. Oh, yo me identifico con Aarón, como Aarón es la palabra de Dios, de la misma creencia, entonces puedo apreciar la palabra de otra manera cuando oigo. Porque dice, ¿cómo creerán si no lo oyen? Entonces, yo necesito, pues, la fe viene por el oír de la palabra. Yo tengo que oír la palabra a través de otro hermano. Gracias a Dios aquí Dios me pone a compartir la palabra de mí, comparto para otras personas, pero yo también tengo que oír la palabra, en este caso de hermano Aarón. Ahí lo oigo la palabra, porque la fe viene por oír, y por oír la palabra, tengo que oírla, hermano. Es necesario entonces que todos, animar a todos, hermanos, la palabra también, para que tengamos fe. Dios le bendiga, hermanito. Amén, amén. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Eso es correcto. Cuando uno escucha la palabra eh, y la palabra entra a tu corazón, se acciona en tu vida realmente la fe y el creer, ¿no? Y eso es interesante, y les voy a compartir algo. Ustedes han escuchado de Alan García, ¿verdad? El expresidente del Perú. Este hombre, para hablar, tenía una forma de cautivar a las personas casi hipnotizante. A tal punto de que muchos jóvenes eran seguidores de él, ¿no? Eh,
y que actualmente son ya mayores, ¿no? Pero en ese tiempo, digamos que la juventud aprista, todas esas personas eran bastante jóvenes que seguían la voz de este hombre. Pero una persona, imagínense una persona, él estudió mucho, ¿no? Para ser, estudió mucho de oratoria y todo eso para poder ser un político de esa forma, ¿no? Pero un hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Entonces, eh, cuando uno da la palabra, tiene que dar la palabra con fe. En- Realmente pensando que esta palabra va a llegar a los discípulos y va a entender de que, o sea, y tiene que entender de que como no eres tú el que va a hablar, sino va a ser el Señor, entonces tienes que también tú escuchar aquello que sale de ti. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Que yo estoy escuchando lo mismo que, o sea, lo que está saliendo de mi boca y en mi espíritu está reflexionando. O sea, yo estoy reflexionando acerca de lo que estoy hablando dentro de mí, ¿no? Porque viene del Espíritu de Dios. Por eso mismo el convencimiento de que estamos caminando es por fe. Y en la fe, hermanos, es algo curioso, ¿ya? Es algo que se ve. O sea, algo que se manifiesta realmente. Se manifiesta en tu forma de hablar, no, en tu forma de ser, en tu forma de caminar, las cosas alrededor, se manifiesta todo. Por eso, el caminar por fe no es escuchando la palabra del hombre, es escuchando la palabra de Dios. Aquello que Dios ha escrito, eso es lo que se va a cumplir, no lo que el hombre va a decir, ¿no? Por eso, caminar por fe es de acuerdo a la palabra de Dios. No puede ser en base a cualquier cosa de este mundo. El mundo te va a ofrecer cualquier cosa para paz, ¿no? Y así va a engañar a muchas personas al anticristo. Pero el Hijo de Dios tiene su paz en el Mesías. Y ahí está la victoria. Ahí está todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno. Y ahí está, descansa nuestra paz. Si no fuese así, estaríamos hablando de algo que no es verdad en nuestras vidas. Y por lo que hemos experimentado, o al menos cada uno de nosotros estamos por seguros de que Dios estaba por medio. Por eso, si le creemos a nuestro Padre, entonces aquello que está escrito, creamos, creamos lo que está escrito. Amén. Otro comentario. Gracias, Rolando. Estuvo interesante esto. Cristina, Florcita. No. Entonces, eh, la próxima semana la reunión posiblemente vaya a ser a las 8, ojo. Posiblemente, no estoy seguro. Pero por lo que va a ser la boda del hermanito, el hermano Vader, entonces, posiblemente tengamos esa reunión, ¿ya? Pero les voy a confirmar en la semana, ¿ya? Yo quiero, hermanito, que sea a las 8. ¿Cómo? Acuérdate que para las 8. No, digo la hora, hermano. Prefiero que sea a las 8 porque a veces a las 7 es un poquito que suceden unas cositas como que se me va la hora. Por ejemplo, hoy día he terminado así rápido porque a las 8 dije ya, aunque me demoré un poquito, pero para mí es más factible a las 8. Sí, creo que por mientras se está haciendo más factible los sábados a las 8, ¿no? Está siendo mejor la hora. Bueno, en mi parte, no sé qué dirán el resto de los De hermanos. mi parte también, porque vengo de la casa de Giovanni y es una travesía a veces. Y creo que Cristina también, ¿no? Tú también te vienes desde San Juan de Lurigancho. Sí, dile, mi amor. Habla. Este micrófono. Sí, sí, Aaron también, a las 8. Ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, está bien. Entonces, ya pues hermanos, entonces el próximo sábado a las 8 recuerden que los viernes tenemos la enseñanza de Génesis, hasta las 7:30. Eh, Ayer no pude ir, hermanito, tenía una reunión del colegio de mi chica, no pude ir ya. ya no se preocupe, hermanita, no se preocupe. Igual también son grabados por si acaso, lo estoy colgando, para que todos Ah, tengamos sí, testimonio. escucharlo. Sí. Sí. Yo las nochecitas siempre escucho, antes de dormirme me estoy escuchando Oh, todo, hermanita. Está muy bien. aprendiendo un poco más de la palabra. Bueno. Entonces, vamos a orar para terminar entonces. Y ya la próxima semana, Dios mediante, si es que se hace el sábado en la noche, pondremos unas alabanzas, pues ya, para cantar al Señor también un poco más, tener un tiempo más de alegría. Y hermanos, vamos a orar para terminar. ¿Algún pedido de oración, hermanos, especial?
para todos los hermanos que están malitos, que se curan, recuperen. Sí, Ya. Aaroncito, por acá en Villa tú sabes, ¿no? Cómo están las cosas. Sí, Aunque yo pienso que el Señor todo lo tiene hecho, ¿no? Porque también todo se está mejorando, gracias a Dios. Así que, más que todo, que esto sea para enseñanza, ¿no? Y que entiendan en que justamente la enseñanza sea preciosa, ¿no? Entrar en el reposo del Señor, ¿no? Y descansar de las obras, de nuestras obras y reposar en las obras de Dios, ¿no? Que Él todo lo ha hecho perfecto y en gran manera, ¿no? correcto. Nada más, hermano. Bueno, vamos a orar por ellos. Eso es correcto. Vamos a orar por los hermanitos. Nuestros hermanos están en la casa de Erika, pues está el mega evento. Está el mega evento del bicho ahí. Así que vamos a orar por ellos para que sean testimonio. Y ¿qué más está? La hermana Maritza ya se recuperó. Ya se recuperó, ya está en su casa ya. Ella estaba internada en el hospital y se recuperó. Así que, bueno, gloria a Dios por ello, porque el Señor hasta ha permitido varias cosas en su vida para que pase esa recuperación. Ha sido muy bonito. Y bueno, vamos a orar por ellos. Pues vamos a orar por la mamá de Erika, la hermana María, el hermano Nelson, que es el papá de Erika, y por Erika también, ya que están ahí los más afectados. Y por Ariercito, ¿ya? ¿Algún motivo de oración también, Rolando? Sí, Hermanito, está mal mi prima, disculpe, no sabía. No, es que recién hoy día me están diciendo de que que sí había salido positivo. Pero Ay, Dios no, mío. hablé con ella y estaba como siempre. O sea, no es que no le haya afectado. Solo que me ha dicho que sí está con el bicho. Así que no, más que Pero nada, mi tío Nelson creo que ya estaba saliendo de eso, ¿no? sí, el hermano Nelson ya estaba más recuperado, Saliendo. está recuperado, pues, ¿no? Claro, pues porque ya está saturando bien, le bajó la fiebre, entonces ya está bien. Bueno, Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Dios así sabe lo es. que tiene un propósito para ellos, ¿no? Para Así atender todo. es. Por eso el hermano Nelson pasó por eso precisamente para que entendiese algunas cosas del Evangelio. Y entonces vamos a ver qué más pasa. Rolando, tú querías, por un motivo, dime. sí, parece que voy a viajar un mes o 2 meses que me preocupan los discípulos, porque ellos todos los días oyen la palabra de Dios. Y no sé cómo se puede hacer, porque entre ellos pueden compartir la palabra de Dios, pero yo prefiero a alguien más fuerte. Sabe que es difícil a veces, pero voy a tener que confiar en uno de ellos para que ellos, entre ellos, compartan la palabra de Dios. Pero la oración es que prácticamente sea fortalecido estas personas, que entre ellos se van a apoyar con la palabra para que continúen. Cuando he viajado a Chimbote, entre ellos continúa la palabra de Dios. Entonces, la oración es que Dios los fortalezca y puedan hacer ese legado continuar de la palabra de Dios. Vamos a orar entonces por esos discipollos. Esos discípulos, los discipollos de Rolando. Del Señor en sí, ¿no? Que le ha puesto a Rolando. Vamos a orar Sí, entonces Señor, por te todos. sí. Está bien, Rolando, está bien. También por tu viaje. ¿Cuándo viajas? Para ir de la madre, ¿no? No, Entonces, no, estos días, especialmente, vamos a orar justo en también el por ti, ¿ya? bicho. Vamos a orar por ti también. Ya, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es agua para nuestras vidas, Señor, en medio de un desierto que tú nos has colocado para que podamos ser testimonios vivos de tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu reposo, gracias, Señor, porque hemos estado cansados y abatidos, pero cuando te conocimos nos hiciste descansar. Gracias por hacernos partícipes de tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres tan bondadoso con nosotros que te ha complacido depositar todo tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Padre, también te pido, Señor, que seas tú siguiendo obrando en cada uno de mis hermanos aquí, discípulos tuyos, Señor. Hermanos que están avanzando en el Evangelio, ayúdalos, Padre. Dales discernimiento, dales todo lo necesario para que ellos puedan actuar conforme a la palabra. Te pido, Señor nuestro, que tú eres el gran vencedor, Señor. Tú eres el gran victorioso.
Te damos gracias por lo que has hecho en la vida del hermano Nelson, que tú lo has fortalecido y que tú has permitido que haya pasado ese tiempo de una forma que ha sido para enseñanza para él y para gloria tuya, Señor, y alegría entre nosotros. Gracias también por la vida de Erika y la hermana María, que ambas también están en ese proceso, pero tú las guardas, Señor. Hemos visto que tú, a pesar de todo, Señor, lo que el mundo está viviendo, en ellas se está manifestando tu amor, tu misericordia. Gracias por la vida de ellas, de Ariel, Padre. Guarda su vida, Señor. Que sea testigo de tu poder en esa casa, Señor. Que sea testigo de todo lo que tú estás haciendo, Padre, en la vida de ellos. Y gracias, Señor, porque tú estás permitiendo esto, Padre, para que sea tu nombre glorificado. Gracias, Señor, también te pido en este momento especial por Rolando, que también él tiene hijos tuyos a tu cargo, Señor. Guarda su vida. Ahora que se va de viaje, Señor, guarda toda su vida para que llegue a cumplir su propósito allá donde tiene que ir. Padre, te damos gracias porque todo está en tu plan, Señor. Nada se ha escapado de lo que tú has pensado. Y te pido, Señor, que seas tú guardando a esos discípulos tuyos, Padre, para que sean guiados conforme a lo que tú quieres. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has guardado, los has separado de este mundo para que no se pierdan, sino que conozcan las fuentes de ríos de agua viva. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por la vida de Cristina, también de Clever, que tú los usas para dar la palabra a sus familias y a sus trabajadores, Padre. Ellos han entendido y han reposado en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ver esto y comprobar de lo que tú dices, que todo lo que tú has dicho, escrito, es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todas estas reuniones. Guarda la vida de cada discípulo de esta casa, Señor, esta casa de misión de Blanquita, de Maritza, también de los hermanos que no están participando. Igual, Señor, guarda sus vidas. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Sigue tú glorificándote y que seas tú en cada uno de ellos. Gracias por tu amor, tu fidelidad. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos míos. Entonces, ya Amén. hasta la próxima, hermanos míos. Hasta el sábado. Hermanos, shalom. Shalom, shalom.